Hoy día ustedes van a escuchar bien, pero el video no se va a escuchar bien porque por falla de micrófono, por falla de que el micrófono se quede en la casa. ¿Sí? No me pregunten quién es el responsable, ¿ya? Hoy día quiero invitarlos a poner atención en Éxodo capítulo 20, en el verso 7. Nos enfrentamos hoy día ya al tercer mandamiento. Y aquí tenemos lo que la palabra del Señor dice al respecto. Éxodo 20, verso 7. Dice así el Señor en su palabra. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Oremos. Señor, gracias porque en este día santo, en este día tuyo, podemos tener de manera muy especial un tiempo para ser exhortados por tu palabra. Gracias, Señor, porque también entendemos que no solamente vivimos del pan material, sino que de todo lo que sale de tu boca, porque así también lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Y en aquella ayuda, Señor, también estoy incluido yo, porque soy un hombre pecador y débil, igual que mis hermanos. Y necesito, Señor, de manera quizás mucho más especial de la ayuda de tu Santo Espíritu, porque tengo la responsabilidad de exponer tu palabra. Y debe siempre hacerse de manera fiel. Ten misericordia, Señor. Oro en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bien. Para que nos haga mucho más sentido el mensaje de hoy, quiero introducirlo con parte de uno de los mensajes de la serie sobre la oración del Padre Nuestro. Y quiero hacerlo a propósito, ¿ya? Y se acuerdan ustedes, y quiero citar acá esa parte de la oración del Padre Nuestro que decía, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan? Bueno, eso... Ahora sí. Ya. Ese santificado sea tu nombre tiene implicancias con este mandamiento. ¿Ya? El mensaje de hoy está muy relacionado con ese. Porque si ustedes se acuerdan, o yo lo voy a tratar de recordarles, ¿no es cierto? Esa oración, entre otras cosas, o esa parte de la oración santificado sea tu nombre, apuntaba a que nosotros debemos estar, podríamos decir, involucrados en que el nombre del Señor siempre sea puesto en alto. ¿Ya? El mandamiento de hoy, el tercer mandamiento, está, entre otras cosas, así de buenas a primeras, prohibiendo, ¿no es cierto?, que el nombre de Dios sea tratado o sea tomado en vano o de manera trivial. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, Señor, santificado sea tu nombre es santo. Estábamos pidiendo, y nosotros también involucrados en eso, Señor, tu nombre queremos guardarlo como tal y que las demás personas reconozcan tu nombre como tal. De hecho, en este sentido, los hebreos todavía son muy estrictos con respecto a pronunciar el nombre de Dios. No se atreven a pronunciar el nombre de Dios, el Yahvé, ¿no es cierto? No se atreven. ¿Por qué? Porque lo consideran súper o demasiado santo. ¿Ya? La Escritura, a nosotros la Biblia no nos dice. A propósito del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, ¿qué? Dijo, ustedes orarán así. Padre Nuestro, imagínense, un hebreo, y me faltó en ese momento, en ese sermón, hacer alusión a esto. Cuando preparaba dije yo, se me fue esta cuestión. Bueno, el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar Padre Nuestro, es decir, dirigirse al Dios Santo, a podríamos decir, en el buen sentido, innombrable Dios, dirigirse de manera cercana como Padre, ¿ya? Pero los hebreos, más estrictos, no se atreven justamente por esta connotación extrema que le dan al nombre de Dios. En resumen, este mandamiento trata de que el nombre de nuestro Dios puede usarse solo de dos maneras, ¿ya? Una correcta y la otra incorrecta. Muy bien, ¿ya? Y por lo tanto pecaminosa, ¿ya? Tomar en vano su nombre o tener en poca estima o reverencia el nombre de Dios es la manera incorrecta de usar el nombre de Dios. Dios, en este caso, ¿no es cierto?, cuando le entregó los mandamientos a su pueblo, estaba advirtiendo a Israel que tenía que ser muy cuidadoso al usar el nombre de Dios o el nombre del Dios verdadero. Y en el contexto de Israel que va camino a la tierra prometida y luego también después se asienta allí,
el nombre de Dios se usaba mal, ya se usaba mal, en tres circunstancias. Vamos a ver tres circunstancias. Primero, aunque parezca extraño, había brujería. Y la palabra o el nombre de Dios, mejor dicho, se usaba mal en este contexto. Lo que la brujería pretende y pretendía es intentar usar el nombre de Dios para ambiciones egoístas, entre ellas ganar dinero o ganar prestigio. La brujería desea controlar el poder que tiene el Dios verdadero con el fin de poner la vida, de poner la muerte, de poner el futuro dentro del ámbito de su poder. Eso es lo que pretende la brujería, ¿ya? El pueblo de Dios no debía tolerar a quienes eran hechiceros, porque lo sabía, ¿no es cierto?, debido a lo que Dios estipulaba. Fíjense, voy a citar aquí el libro de Deuteronomio capítulo 18, que habla de estas cuestiones así, al pan, como se dice, y al vino, vino. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 18, los versos 10 al 14? Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, Canaán, y vas caminando allá, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. ¿Les suena esto? Brujería, hechicería. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. O sea, no puede haber más claridad al respecto. Dios rechazaba y rechaza a través de este mandamiento todo lo que tiene que ver con la brujería. Y este asunto ha sido permanente en el tiempo, como toda la ley moral, como todos los 10 mandamientos, hasta el día de hoy, es permanente. De hecho, en los inicios de la iglesia, tiempo del Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿no es cierto?, la iglesia incipiente allí, se vivieron circunstancias que dan cuenta de esto, en donde algunos hombres incrédulos quisieron usar el nombre de Dios de manera superficial y el asunto salió mal. Es decir, usaron el nombre o tomaron el nombre de Dios en vano. Miren, voy a citar acá Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, los versos 13 en adelante. Dice así el Señor en su palabra: andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían a estas personas que estaban poseídas: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes, pero el espíritu maligno le respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó a 7 con tanta fuerza que los hizo ir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Bueno, esto sucedió en Éfeso, donde la iglesia se estaba formando. Y habían unos, voy a poner entre comillas esto, unos exorcistas entre comillas, porque todo quedó expuesto allí, que eran, como decíamos nosotros vulgarmente, chantas. Y quisieron tomar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, en este caso de Jesucristo, para expulsar demonios como lo hacía Pablo. De hecho, Pablo sí lo hacía. Y el Señor guiaba a Pablo y el Señor le daba el poder, porque no era el Pablo el poderoso, era el Señor. Le daba poder para sacar demonios, para exorcizar de buena manera y para sanar. Y estos tipos quisieron hacer lo mismo, tomando en vano el nombre del Señor. Entonces, en este episodio encontramos un marcado contraste. Fíjense, lo voy a leer acá. Creo que lo tengo anotado. Sí.
En el capítulo 19 del libro de los Hechos, pero antes, los versos 11 y 12, nos cuenta que efectivamente Dios por medio de Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios, así nos dice la Escritura, por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritu maligno. O sea, Pablo actuaba de una manera, podríamos decir, efectiva por el poder del Espíritu Santo y estas otras personas salieron, podríamos decir, trasquilados. ¿Ya? Claramente esto no sucedió con estos judíos exorcistas. Y aquí también, al aplicar el tercer mandamiento, que lo podemos hacer, el apóstol usó de buena manera el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que estamos viendo que solamente hay dos maneras de usar el nombre de Dios? Una buena y una mala, o una buena y otra incorrecta. Bueno, el apóstol Pablo estaba usando el nombre de Dios porque expulsaba o sanaba en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero estas otras personas no. Por lo tanto, el tercer mandamiento, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo una pequeña aplicación aquí. El tercer mandamiento excluye a aquellos extraños al Señor, pero acoge a aquellos dispuestos a depender de la palabra de Dios y del poder que Dios otorga desde lo alto. ¿Sí? Entonces, una manera de usar mal el nombre de Dios es a través, por ejemplo, de la brujería. Pero también hay otra manera, en la falsa profecía. Cuando hablamos o cuando yo estoy diciendo falsa profecía, no piensen solo y exclusivamente en lo que tiene que ver con aquellas personas que sí existieron, que hablaban sobre el futuro, hombres de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento eran usados por Dios para entregar verdades de parte de Dios, pero también anunciar cosas que iban a suceder. ¿No es cierto? En ese sentido, la profecía calza con lo que nosotros conocemos generalmente, de anunciar cosas que van a suceder. ¿No es cierto? Pero la profecía, también en la Biblia, tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento existe un don, ¿no es cierto? Un regalo, una capacidad del Espíritu Santo de profecía. Y eso no es otra cosa que la predicación de la palabra. Por lo tanto, eso también es aplicable hoy día como profecía. ¿Ya? Entonces, se utiliza mal el nombre de Dios también a través de la falsa profecía. Especialmente en el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas anunciaban su discurso o sermón con la expresión, siempre los profetas decían, así dice el Señor. Siempre lo van a encontrar. Los profetas, Jeremías, ¿no es cierto?, Isaías, Daniel, cualquier profeta, siempre cuando profetizaba y anunciaba al pueblo, decían, no digo yo esto, así dice el Señor. ¿Ya? Y no hay problema con esto. Eso era bien hecho. Así dice el Señor, el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no han sido llamados o enviados por el Señor? ¿Qué pasa cuando alguien cree ser profeta y habla en nombre de Dios? ¿Qué pasa? Esa expresión o lo que diga el profeta es mentira. ¿Ya? Fíjense lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Podríamos decir, corta. A muerte. Paréntesis. ¿Qué pasaría si esto sucediera hoy día? ¿Cuántos pastores estaríamos muertos? ¿Ya? Sea condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no le he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Paréntesis, otra aplicación muy breve. Vamos a hacer algunas aplicaciones después, pero muy breve. ¿Se acuerdan cuántos pastores, cuántos predicadores, cuántos profetas anunciaron que el mundo se iba a acabar en el 2000? ¿Se acuerdan o no? Tan calladitos, tan piolitos hoy día, probablemente siguen predicando. Pero hablaron, perdón la expresión, yo sé que esto está siendo grabado, pura burra. Pura burra. Y hoy día siguen hablando tonteras o burradas, muchos, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, nada que ver
con el Evangelio. Más adelante dice, así que ustedes no presten oído a sus profetas, a estos mentirosos, adivinos, intérpretes de sueños. Paréntesis otra vez. ¿Cuántos desde el púlpito dicen, yo les voy a interpretar los sueños? Intérpretes de sueños. Y agrega, agoreros y encantadores que les dicen que no se rindan ante el rey de Babilonia. Lo que ellos les dicen es mentira. Me refería a esto en el sermón de ayer, que prediqué en el Te Deum. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Les recuerdo, en el contexto, el pueblo de Dios en el exilio. ¿Ya? Y unos profetas, entre comillas profetas, decían, no se preocupen, si van a estar aquí 2 años no, y después van a volver. Y el profeta Jeremías, a quien nadie quería escuchar porque su discurso, su sermón era impopular, ¿qué es lo que decía? No, el Señor no dice eso es mentira. Ustedes van a estar aquí en Babilonia, exiliados 70 años. ¿Qué es lo que era más rico escuchar? No, vamos a estar aquí 2 años nomás. Pero el Señor, al profeta, al que estaba hablando de parte del Señor, decía, no, por eso quédense allí en Babilonia, planten huertos, construyan casas, den a su hija, ¿no es cierto?, marido, a sus hijos, esposa, y multiplíquense aquí, van a estar 70 años. Y procuren la paz de la ciudad. Decía, además, trabajen por la paz de la ciudad. Entonces, era impopular. Hermanos queridos, paréntesis, sigo haciendo una aplicación breve aquí. Cuando el Evangelio es predicado de manera fiel, siempre es impopular. Siempre. Las personas van a acudir y van a correr a escuchar lo que les suene lindo, les suene hermoso y les suene para ellos algo agradable. Cuando la palabra del Señor es predicada de manera fiel, siempre produce escozor. Sí, y también produce alegría y produce gozo y produce consuelo. Pero una de las maneras de tomar mal el nombre y en vano el nombre del Señor es a través de la falsa profecía. Entonces, la falsa profecía pretende ser la palabra del Señor, cuando en realidad no lo es. El falso profeta invoca incluso o usa el nombre de Dios, pero de manera falsa o en vano, debido a que su mensaje es mentiroso. Al igual que en el caso de la brujería, este asunto de la falsa profecía ha sido permanente en el tiempo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo estaba constantemente preocupado por falsos predicadores que anunciaban un evangelio también falso, como yo les decía. Y aquí cito la carta que escribe el apóstol a los Gálatas en el capítulo 1. Y dice él así, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, fíjense lo interesante y potente que es esto, esta palabra del Señor. Dice así el apóstol, en nombre del Señor. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Se fijan que el apóstol se está diciendo, yo estoy expuesto a desviarme. Yo estoy expuesto a ser trastornado por el maligno incluso y anunciar un evangelio que no es el de Jesús. Tengan cuidado, advierta a la iglesia eso. Y eso sigue siendo patente hasta el día de hoy. Y una tercera cosa en donde el nombre de Dios es usado en vano falsamente, es en el juramento falso. Me adelanto al tiro. Te lo juro por Dios. Juramento falso. ¿Ya? A todas luces, en una situación así, de jurar, y de jurar falsamente, se está usando mal el nombre de Dios o se está usando vanamente el nombre de Dios. Esto no es otra cosa que tomar el nombre de Dios para engañar, para estafar o para defraudar. En el profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías capítulo 5, dice así el Señor en su palabra, los versos 1 y 2. Recorran ahora las calles de Jerusalén y miren e infórmense. Busquen en sus plazas a ver si encuentran a alguien, uno solo, que haga justicia y busque la verdad. Entonces yo la perdonaré. Aun cuando digan, vive el Señor, esta expresión, vive el Señor, es lo que nosotros conocemos, te lo juro por Dios, ¿no es cierto? Aunque digan, vive el Señor, sus juramentos son falsos. En el tiempo del profeta Jeremías, el andar jurando por Dios era común y corriente. Pero lo hacían en el 99,9% de los casos, aunque aquí pareciera que fuera el 100%, porque busquen a uno que no sea así, que no sea un blasfemo, que no tome
en serio el nombre de Dios para una promesa, para un juramento. Entonces la idea detrás de esto es que invocando el nombre de Dios, una mentira parezca verdad. ¿Sí? Eso es lo que es. Estafar. Incluso, no, si yo te voy a pagar mañana. Sí, pero te lo juro. Por Dios incluso. Tomar en vano el nombre del Señor. Por otro lado, aquí vimos las 3 maneras de usar mal, ¿no es cierto?, el nombre de Dios. Por otro lado, positivamente ahora, hay maneras en que el nombre del Señor puede y debe ser usado de buena manera o sin que su nombre sea profanado. Una de ellas es exaltar o exaltando el nombre de Dios. Esto es justamente lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a propósito con la oración del Padre Nuestro cuando dice, santificado sea tu nombre. Los salmos, por ejemplo, son también una clara señal de que Dios desea que su pueblo sea agradecido, amante de Dios y exalte su nombre. Un solo ejemplo voy a dar, fue el primero que se me vino a la mente y lo noté, pero los salmos están llenos de esto. Salmo 136, verso 1. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Su misericordia permanece para siempre. Eso, exaltando el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios es una buena manera de usar su nombre. ¿Ya? Cuando se invoca el nombre de Dios para la bendición de sus hijos, de los hijos de Dios, por ejemplo, también es una buena manera de usar el nombre de Dios. Y aquí estoy pensando en lo que comúnmente hacen los pastores, lo hago yo cada vez que terminamos el culto. La bendición sacerdotal, que fue la bendición arónica y que tenemos allí en la Biblia, ese que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce sobre ustedes su rostro, tenga de ustedes misericordia, ponga en ustedes su paz. Es usar el nombre de Dios de buena manera. Pero también hay otra. No siendo cómplices del pecado de que otros cometen de tomar el nombre de Dios en vano. Si no soy cómplice, si denuncio eso, estoy usando de buena manera el nombre de Dios. Me refiero a que cuando seamos testigos de que se está usando mal el nombre de nuestro Dios y Señor, debemos advertir a aquel que lo está haciendo. Advertirlo, no podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque si me quedo callado estoy siendo cómplice. Así como alguien se hace cómplice de un delito. Vi a alguien cometer un delito y yo me doy vuelta y me volví eso, no vi nada, no escuché nada. Eso es ser cómplice. Fíjense lo que nos dice Levítico 5, verso 1. Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. O sea, que está siendo un cómplice. Y es tan pecador como el que obró, ¿no es cierto?, de manera reñida con la palabra del Señor. Entonces, cuando oramos otra vez, santificado sea tu nombre, estamos deseando que el nombre del Señor siempre sea exaltado y por tanto debemos velar que su nombre no sea maldecido o no sea blasfemado de esta manera. El pueblo de Dios no puede ni debe permitir eso. Esta cuestión puede suceder tanto dentro o fuera de una comunidad de fe. Es decir, que nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a este tipo de pecados, siendo cómplices. Y yo creo que demasiadas veces de manera muy triste. Pero también podemos usar positivamente muy bien el nombre de Dios, jurando en el nombre de Dios. Pero de manera buena, no jurar en falso, no jurar para engañar. Y aquí quiero citar la confesión de fe, o nuestra confesión de fe, la que nosotros tenemos como iglesia, la confesión de fe de Westminster, y también el catecismo de Heidelberg. Lo estudiamos, los últimos catecúmenos que estuvimos estudiando un año esto. Miren lo que dice la pregunta y respuesta 101 y 102 del catecismo de Heidelberg. ¿Es lícito jurar por los santos u otras criaturas? Alguien dijo, este no. Bien, te ganaste un Super 8, pero ya los di, parece todo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el legítimo juramento es una invocación de Dios, no de otra criatura, de Dios, por el cual se le pide que Él, como el que solo ve los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si el juramento es falso. Este honor le corresponde a Él.
Bueno, está lleno de citas que sustentan esta respuesta. No las vamos a ver hoy día. Esta es la respuesta corta del catecismo. No es lícito jurar por los santos u otras criaturas. Es decir, es lícito jurar solamente por Dios cuando quiero aseverar que algo es cierto y que algo es verdad. Y la pregunta 102, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento entonces? Perdón, ese es el otro mandamiento. La pregunta 100, ¿se puede jurar santamente en nombre de Dios? O sea, jurar de manera santa, de manera pura. Sí, dice el catecismo. Cuando el magistrado, cualquiera que sea un magistrado civil incluso, un juez, cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan, no necesariamente delante de un juez, el magistrado o la necesidad en trato entre personas comunes y corrientes, así lo exijan, ¿para qué? Para sostener y confirmar la fe y la verdad para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Pues tal manera de prestar juramento está fundada en la palabra de Dios y en consecuencia ha sido rectamente empleada por los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, vuelvo a insistir, es una manera buena de usar el nombre de Dios, jurar de una manera santa. La Escritura lo apoya. Y ahora la confesión de fe. Fíjense en el capítulo, de hecho hay un capítulo que toma esto, que se llama de los juramentos y los votos lícitos. Dice así la confesión de fe: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa. O sea, parte de nuestra vida, podríamos decir incluso devocional, por el cual una persona, en la debida ocasión, no en cualquier momento, o sea, no es andar por la vida y por la calle, te topáis con alguien, oye, ¿cómo estáis bien? Ah, pero en serio, sí, te lo juro por Dios. No, sino que en la debida ocasión, al jurar solamente pone a Dios como testigo de lo que afirma o promete y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Solo en el nombre de Dios deben jurar los hombres, y de este nombre ha de usarse con todo el temor santo y con reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente en ese nombre glorioso y terrible, o definitivamente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, como en asuntos de peso y de importancia, un juramento está justificado por la palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento legal para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Entonces, lo interesante de esto es que nos está llevando a que sí, como yo sé que muchos de ustedes fuimos criados a decir, no, es malo jurar. ¿No es cierto? Es malo jurar. La palabra del Señor nos dice eso. Si es malo jurar, cuando yo juro por el nombre de Dios y estoy engañando. Pero es santo y es algo de adoración cuando yo juro en el nombre de Dios para afirmar algo. Una ocasión, voy a hacer una aplicación inmediatamente, no sé y no recuerdo si lo tengo dentro de las aplicaciones que vamos a ver ahora. Pero muchas veces se suceden disputas familiares, disputas entre los hermanos, en momentos de disciplina eclesiástica. No, que yo esto, no, bueno. Entonces, los que son parte del tribunal, incluso un pastor, para dirimir entre dos personas, le pide a una persona, yo quiero que tú afirmes en el nombre o jurando por Dios que esto fue así. Y la persona lo va a hacer, si está convencida de eso. O incluso puede llegar a pecar egoístamente, diciendo, para salvarme esto voy a jurar por Dios, pero no es verdad. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Bien, y para terminar, algunas aplicaciones. Hoy, queridos, sigue siendo una tentación, como lo veíamos delante, exponerse a la brujería. Cuando hablamos de la brujería, yo sé que algunos de ustedes dicen, ay, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con un cristiano esto? Todos seguimos estando expuestos a la tentación de involucrarse con la brujería. Quizás no explícitamente a los brujos, pero sí a cuestiones que a todas luces son supersticiosas. ¿Cuántos han querido saber? Por ahí una persona que está leyendo el tarot y me gustaría conocer esto. Me gustaría saber qué es lo que me dice. Eso es brujería. Dejarse guiar por los signos zodiacales. Tristemente esto es demasiado común, querido, en el mundo cristiano incluso. Ah, veamos qué es lo que dice. Yo nací en tal mes, entonces yo soy... Y se lo saben de memoria. De memoria, o sea, yo como pastor le pregunto, ¿saben qué? ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Y no se los conocen.
Pero si les digo cuáles son los signos del zodíaco, se los conocen, y si tú naciste en tal fecha, eres de tal signo. Eso lo conocen perfectamente. Eso, queridos, implica cuán enquistada está esta cultura satánica, diabólica y de brujería, incluso en la iglesia. Cuidado con eso. Estas prácticas, queridos, están prohibidas por el Señor en el tercer mandamiento. De hecho, las personas que usan el tarot y los signos del zodíaco comúnmente lo utilizan también, y utilizan esto con el nombre de Dios para pasar como creyentes. O escuchen las radios. Yo he escuchado muchas veces, no últimamente, pero he escuchado a brujos o a tarotistas, incluso por la televisión, usar el nombre de Dios y sin desparpajo. Y quienes llegan a caer en eso, ¿sabes que no? Si esta vez nomás voy a ir y voy a consultar el tarot, o voy a hacer esto, o es el signo del zodíaco, eso es demoníaco y es brujería. Así de simple. Por otro lado, usar temerariamente el nombre de Dios en juramentos sigue siendo un problema el día de hoy. Si tenemos que jurar por Dios a cada rato, tenemos un problema serio. ¿Cuál es? Que no nos creen. No somos creíbles. Y tendremos que revisarnos. Tendremos que ver qué es lo que pasa conmigo. Probablemente seamos demasiado mentirosos. Y eso nos impulsa a andar diciendo, no, te lo juro por Dios. ¿Se acuerdan de, no sé si se acuerdan todos, de la famosa historia de Pedrito y el lobo? Si no, búsquenla y léanla. Es entretenida. Y habla de eso. Pedrito era un mentiroso, andaba echando mentiras a cada rato, y cuando sucedió algo trágico, y él dijo, oye, pasa esto, era un lobo. Venía el lobo, nadie le creía. Bueno, el lobo arrasó. Bueno, muchos, tristemente cristianos, están en una situación así y se ven expuestos a andar jurando por Dios a cada rato. No, eso está mal, eso es pecaminoso. Sin embargo, como lo vimos, ¿no es cierto?, tanto en la confesión de fe como en el catecismo, cada vez que sea necesario, momentos críticos, podemos y debemos usar solo y santamente el nombre de Dios jurando por su nombre. Y dos cosas más. Todos somos responsables de lo que escuchamos o vemos en las redes sociales. Es raro que los que estemos aquí, quizás los menos jóvenes, para no decir viejos, pues ya lo dije. Todos los que estamos acá usamos redes sociales. Mucho poco, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que somos responsables con lo que escuchamos o vemos? Me refiero a muchos predicadores en las redes sociales que están ahí, que son a todas luces falsos profetas o maestros. Debemos siempre pasar por el colador de la palabra, lo que oímos de otros, de mí también, y no ser cómplices de que el nombre de Dios se esté usando vanamente. Queridos, yo jamás les voy a prohibir que escuchen mensajes por las redes sociales, por las plataformas, redes sociales, de otros pastores. Hay mucha bendición también allí. Pero junto con eso hay mucha maldición. Y a mí me asusta eso. Me asusta. ¿Saben por qué me asusta? No es porque yo me considere un santo y un tremendo predicador, pero mi esfuerzo, queridos, mi esfuerzo siempre va a ser predicar la verdad y predicar solo la palabra del Señor. Y no es que me ponga celoso que ustedes escuchen a otros predicadores, háganlo. Pero la tendencia es a que muchos de las personas, no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias, escuchen más predicaciones de YouTube o que aparecen live en Facebook, qué sé yo, que las predicaciones de su propio pastor. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque no tengo cómo yo estar a su lado y estar diciendo, ¿sabe lo que está diciendo aquí es mentira? Lo que está diciendo acá es mentira. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad, pero la única manera de poder pasar por el filtro es estudiar la palabra del Señor y escuchar los mensajes que sean incluso más sencillos que los que predican por las redes sociales, pero la verdad de la palabra del Señor. Y por último, que nuestra conducta, la tuya y la mía, no haga que el nombre de Dios sea blasfemado. Esto está muy relacionado con el tercer mandamiento. Dice Romanos 2, verso 24, porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, y lo está apuntando a ellos. Por causa de ustedes, por cómo están viviendo,
Ustedes se dicen cristianos. Podríamos aplicar nosotros hoy día, no solamente se dicen cristianos. Yo soy evangélico. Hermanos, tristemente hemos tenido gente en posiciones de eminencia, en posiciones gubernamentales, que se dicen cristianos y dicen yo soy cristiano. Y su vida ha sido un desastre. Su vida ha sido la vida de un pagano, de una pagana. ¿Y qué sucede con eso? Sin lugar a dudas, el nombre de Dios es blasfemado. Cuidado con nosotros. Cuidado conmigo. Ustedes deben tener tal convicción de que la vida de ustedes es un testimonio público. Es un testimonio público. A ustedes los están mirando cuando dicen, yo sí voy a la iglesia, somos amigos, el pastor es nuestro amigo, el pastor de la iglesia, la pastora que dicen a Marta, ¿no es cierto? A veces, y se le olvida que no es pastora, pero son amigos nuestros y tenemos hermanitos ahí, amigos. Y resulta que empiezan a mirar la vida de esos cristianos y que distan mucho de lo que dice la palabra del Señor. Porque si hay algo que los que no son cristianos son críticos en decir, mira, la Biblia dice que los cristianos son así. Y este vive como uno que no es cristiano. Y el nombre de Dios es blasfemado. Que el Señor nos fortalezca con esto. Que el Señor no solamente nos está advirtiendo, sino que nos está empujando para que vivamos vidas de acuerdo a su palabra. El tercer mandamiento, yo sé que a ustedes nunca se les pasó por la mente que podía estar relacionado, por ejemplo, con la manera en que vivimos. Y claro que sí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, queridos. Amén.